Quiero darle gracias al Señor y también darle gracias a través de ustedes que me han invitado a la reunión última de coordinaciones. Esta es la última reunión, ¿verdad? Para compartir, para vivir una pequeña enseñanza y para poder interactuar mutuamente respecto a los servicios que cada una y cada uno de nosotras tenemos en la comunidad. Entonces, para comenzar, vamos a hacer un taller corto por escrito. Cada una, incluyendo las niñas, eso también es para las seguidoras de la coordinación de las zonas a distancia, para que cuando escuchen este audio realicen el taller. Entonces, preferiblemente que sean las agendas que ustedes cargan, pero si es en una hoja, que la puedan cargar con ustedes permanentemente el resto del tiempo de servicio. Y digo el resto del tiempo porque probablemente el Señor a algunas o a algunos de ustedes los vuelva a llamar a un servicio. Voy a dar un tiempo muy puntual para cada pregunta. La respuesta va a ser muy puntual, muy concreta, no. Entonces, voy a dictar la pregunta. Atentos, escuchan, toman nota de la pregunta y damos 1 minuto por pregunta para responder. Pregunta número 1. El orden en que están las preguntas tiene un orden lógico y ustedes lo van a ir descubriendo. ¿Por qué razón soy seguidora o seguidor de Jesús? Segunda pregunta. ¿Hago vida en mi vida el primer mandamiento de la ley de Dios? El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Pregunta número 3. ¿Estoy asumiendo fiel y progresivamente la metodología espiritual? Sí, no, ¿por qué? Pregunta número 4. Escribe las falencias que estás teniendo en tu servicio y al lado la razón de la misma. Después de esto, hay algo que siempre he tenido claro. Estas son 4 preguntas que yo me he hecho muchas veces como servidora general, como mujer, y hay algo que pues íntimo de mi corazón que les comparto, y es que pues por gracia de Dios tengo una característica, y es que nunca me conformo. Es decir, sabiendo que Dios es infinito, siempre estoy en un deseo ardiente de cambio. Para mí todos los días es un comenzar por primera vez mi conversión personal. Para mí todos los días el servicio con ustedes es un comenzar, un evaluar, un estar revisando mis actitudes, mi comportamiento. Incluso en estos días he estado revisándome el carácter, la personalidad, claro, pidiéndole al Señor que me dé su luz y pues con la ayuda de la dirección espiritual. Pero siempre es como un nuevo comenzar, sin dejar a un lado lo que voy llevando, pero teniendo como claridad, es como si empezara nuevamente. Señor, no dejes que yo me instale, Señor, no dejes que yo me acomode, Señor, no permitas que el mundo y las situaciones de la cotidianidad me atrapen y no me permitan asumir. A veces podrían llegar a pensar, quizás no, muchos de ustedes, o de pronto no es así,
que por el hecho de uno haber recibido una gracia, de un llamado del Señor de fundar, o por el hecho de ser una servidora general, cuenta con ciertos privilegios, y resulta que eso es, no hay ningún privilegio en esto. Incluso creo que Primera de Corintios está ajustado perfecto a Marta Córdoba, porque el Señor llama a la que no cuenta para nada, a la que no sirve, porque ese es Él. Como me dijo alguna vez el director espiritual, no escogió a otra persona porque no había nadie peor que usted para Él infundir el carisma. Grábesele eso en su mente. Entonces, esa es mi experiencia desde siempre con relación a estas preguntas. Entonces, el primer mandamiento para mí, para Marta Córdoba, es algo que siempre va a estar hasta la eternidad, porque el Señor lo es todo y yo soy nada, pero el propósito firme es llegar a la unión con Dios. Llegar a la unión con Dios, es decir, eso es la santidad, la total unión con Dios. Entonces, si yo hice ayer 2 cosas, hoy tengo que hacer esas 2 mejor que ayer y otras 2 más, para que ese impulso que da el Espíritu Santo permanezca totalmente. La meditación que el Señor ha querido, porque así lo he pensado en estos días. Cuando digo el Señor, no es una emoción, es un sentimiento, es que siempre pienso que las potencias están allí actuando, que son el entendimiento, la memoria y la voluntad. Y la razón está imperando allí. Entonces, cuando digo el Señor es porque lo he pensado en estos días, y una de ustedes esta tarde nos lo confirmó. Lucas 9, del 57 al 62. Quisiera que alguna de ustedes me dijera si hay un título y cómo es el nombre del título en tu Biblia, de ese texto. Es decir, el título es Exigencias de la vocación apostólica. Sinónimo de exigir. La exhortación no es corrección, es simplemente el enrutamiento de la propia vida o la vida de otras personas para ayudarnos mutuamente y ayudar a los demás a que construyan benéficamente su vida. Y en el caso de nosotros, dentro de la fe católica, para ayudarnos a construir nuestra santificación. Entonces, cuando se llama a una persona, a un grupo de personas a la exhortación, es precisamente para esto. Por eso la exigencia entra en comunión con la exhortación. El Señor en este Evangelio exhorta, y al final, particularmente, ninguno de los que están allí fueron seguidores ni apóstoles suyos. Dice el Evangelio: mientras iban caminando, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Se supone que uno de ellos, creo que esta es en el Evangelio de Mateo, uno de ellos, es decir, al Señor, lo seguían, entre comillas, multitudes, mucha gente lo seguía, pero no lo seguía con la intención real de convertirse en un discípulo y menos en un apóstol del Señor. Y uno de los que lo seguía, fíjense que el texto empieza particularmente diciendo: mientras iban caminando. Una de las particularidades del Señor en vida humana, es que el Señor siempre estuvo caminando.
Él nunca se detuvo, nunca se paralizó, nunca se quedó. Él siempre estaba caminando. ¿Hacia dónde caminaba el Señor? El Señor caminaba permanentemente hacia la voluntad del Padre Celestial. Pero uno de ellos, de la parte de la multitud que lo seguía, le dijo atrevidamente, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y era uno de los escribas, es decir, de los conocedores de la ley. ¿Cuántas de nosotras estamos de pronto de alguna manera tomando esta posición? ¿A qué me refiero? Fulanita, tal cosa, claro, ya mismo. Y así, cuando nos llaman a un servicio, o a veces, como pasó el año pasado, que yo pedí que espontáneamente algunas se ofrecieran para servicio y se me ofrecieron entre 2 o 4 seguidoras. Yo estoy dispuesta para las que sean, para lo que me digan. Conozco la comunidad y estoy dispuesta a asumir el servicio que me digan. ¿Y qué le responde el Señor a este escriba? Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Leyendo un poco los padres de la iglesia, leyendo a San Ambrosio, a San Cirilo, los padres de la iglesia son los cimientos de la iglesia. San Cirilo dice que ¿quiénes serán las zorras de este evangelio? San Cirilo dice que las zorras es el maligno, astuto y sagaz. O sea, él se acerca al Señor y lo reta, el escriba. Y pongámonos en el contexto del servicio. Cuando yo digo es que yo soy capaz de hacer eso y mucho más de lo que me diga Marta, o Constanza, o Linda, las zorras son el maligno, capaz con su astucia y sagacidad de entrar en lo profundo de tu caverna interior para armar su guarida como se le dé la gana y manipular tu vida como él quiera, y tú lo permites. Cuando hablamos de falencias, fíjense que aclaré que no eran las debilidades, es el zorro, el malo, que está entrando en tu corazón y en tu vida para hacerte trampa, para ni siquiera embotarte de tal manera que tú no des cabida al Espíritu Santo para discernir y decir, bueno, me llamaron a la reunión, pero en este momento tengo esta situación, ayúdame a discernir. Las aves del cielo que tienen sus nidos no son los pajaritos, son los espíritus del mal que rondan. Efesios 6, porque lo que tú vives es una batalla espiritual. Yo le estoy rogando a Dios que el año entrante, yo tengo en el corazón pensado hacer una situación, es decir, dar un giro abrupto en la comunidad. ¿Ustedes no se han dado cuenta que muchas cosas han cambiado? No me refiero a esto, me refiero a los lineamientos. Nosotras antes teníamos más eventos. ¿Se acuerdan de las vigilias y pasábamos de largo? ¿Y quién reviraba por esto? Entrábamos a las 9 de la noche y salíamos a las 6, 5 de la mañana en un gozo y una alegría. Y todo esto el Señor ha ido quitando por la quejadera y la quejadera y la quejadera. Y las justificaciones y los pretextos que estamos teniendo cada vez más. Es muy probable que el año entrante ya no hayan muchas cosas. El Señor es exigente y el Señor no va a crear una comunidad para Él quedar en ridículo. ¡Qué cosa tan tonta esto! Él no crea unos lineamientos internos, es decir, nuestro carisma se sostiene con las directrices espirituales y con los lineamientos internos de la comunidad.
El Señor no va a pedirte a ti un servicio jamás para que tú descuides a tu esposo y a tus hijos. ¿Quién dijo eso? Tú has decidido que Él no es lo primero cuando, pudiendo tú organizar tu vida personal, decidas dejar que el zorro entre en tu interior y arme guaridas por doquier. Es decisión mía, nadie más decide por mí. Y permitir que los pajaritos vuelen. ¡Ay, tan lindo ese pajarito! Los pajaritos distraen. Los pájaros de los que habla el Señor aquí son pájaros negros, inmundos, que están distrayendo y que yo los veo pasar. Distracciones diarias. Yo te invitaría, revisa tu vida, y esto también va para las seguidoras que no vinieron y que tienen un servicio, porque lo pienso enviar a toda la Junta General de Servicios. Revisa tu cotidianidad, revisa tu cotidianidad, y los incluyo. ¿Cuáles son realmente las prioridades? Miren, me entero porque yo soy la servidora general, pero también soy mamá. La mamá tiene que saber en qué andan sus hijas, pero no para chismosear ni para andar entrometiéndome. Cada vez están más ocupadas y hay algunas de ustedes que no devengan sueldo, pero están ocupadas en las cosas del mundo, en las cosas de la cotidianidad. Además del rol de esposa y mamá, se meten en unos líos, y yo los llamaría líos, que voy corriendo porque aquí, que voy para allá por no sé qué. Hay una seguidora enferma, y yo dije, Señor, no, realmente, decir, ayer tenía que cuadrar cosas, yo dije, Señor, necesito de alguna manera comunicarme con esta persona. Llame a esta persona. Siempre hay solución, siempre. El Señor ha infundido a través del soplo del Espíritu Santo la creatividad. Pero si tú y yo permitimos que el zorro entre y que nos instalemos y nos acomodemos y nos conformemos y que los pajaritos armen nidos por doquier en mi vida cotidiana y yo piense que esos pájaros y ese zorro hacen prioridad. Y el mundo nos ofrece muchas cosas. Y nosotros estamos convencidas y nos hemos comido el cuento de que lo que el mundo nos ofrece es una realidad que yo tengo que vivir. ¿Qué ofrece el mundo? Más plata. Entonces trabaja el doble, trabaja el triple. ¿Qué ofrece el mundo? Cosas materiales. Y fíjense que el Señor termina diciendo, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. ¿Qué me está diciendo a mí? Sé libre. Ay, ¿acaso nos está diciendo que me abandone de tal manera de que yo no pueda vivir y que, mejor dicho, mis deudas se agreguen? Podríamos hablar toda la noche sobre estos textos. O sea que el Señor es un mentiroso cuando dice, dedícate a mí y yo todo lo demás te lo doy por añadidura. Pero resulta que nuestra añadidura se convirtió en que entre más tengo, más quiero. Y yo no me puedo conformar que si a mí me llega un sueldo de 300, pero si tengo la oportunidad de ganarme 900, ¿cómo voy a perder esa oportunidad? ¿Acaso con 300 tú no vives? Pues sí, pero si el Señor me dio la oportunidad, las trampas del zorro en la guarida de tu interior. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Es decir, el Señor te está diciendo, renuncia al zorro y a sus pompas. Cada vez renuncias a Satanás con sus pompas. Sí renuncio, renuncia, sí renuncio. En Marcos 9:38 el Señor dice, el que quiera realmente seguirme, ¿qué tiene que hacer? Renuncie. No, lo demás no lo... Primero que tiene que hacer es renunciar. ¿A qué estás renunciando tú ahora
para realizar tu servicio en la comunidad como el Señor quiere. ¿A qué estás renunciando? ¿Qué te pide el Señor en este momento? Se te entrega el corazón de Cristo en una hoja, o las personas que no están aquí lo hacen en su cuaderno. Es un signo y sobre él, que es el corazón de Cristo, vas a escribir a qué te comprometes para erradicar, por gracia de Dios y por la efusión del Espíritu Santo, las falencias que tú estás teniendo en este momento dentro de tu servicio. Las coordinadoras recogen los corazones de cada una de ustedes. Claro, es importante. ¿El objetivo cuál es? Que ustedes mismas, que cada una reconozca los aspectos que hay que mejorar en el servicio mío, personal. Y vamos a trabajar en comunión con cada coordinadora para que lo que ustedes reconocen por la gracia de Dios sea erradicado o sometido en sus vidas. Y podamos dar respuestas realmente viables, soluciones en el discernimiento de Dios, para que el servicio se afiance y para que la comunidad, por lo tanto, pueda remar, porque es que en la barca es la Junta General de Servicio remando, pero dentro de la barca está el resto de seguidoras que van caminando según la Junta General vaya remando. El objetivo va a ser que nosotras como Junta Central podamos ayudar para que la remada sea a un solo ritmo. Por eso dice, un solo corazón y una sola alma. Así es como funciona con el Señor. Un solo corazón y una sola alma, todas remando al mismo ritmo, para que el Señor pueda derramar sus gracias permanentemente. Es decir, las derrama, pero las estamos desperdiciando y mal administrando, y esto se va perdiendo, y la vida de crecimiento y de edificación no se da según el querer de Dios. Entonces, el objetivo, y sé que el Señor lo respalda, es que Él quiere que las cosas se vayan moldeando según su voluntad, que seamos realmente como esa cera blanda entre sus manos, cada una de nosotras, cada coordinación, toda la Junta General de Servicios, cera blanda entre sus manos, para que Él pueda hacer la obra como Él quiere. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.